Hola a todos. Ya, voy a compartir el GeoGebra, que como les contaba yo la otra vez, a mí me gusta mucho para graficar, me resulta bien facilito, bien simple y todo. Siempre igual tengo que mencionar de que la universidad tiene otro software, que es el que tiene la licencia de ese software, que es el Wolfram. De hecho, a mí me parece que en la misma... Eh, en la misma página web de la USM ustedes podrían descargar ese software, pero el tema es que tiene muchos comandos, ¿ya? En cambio, GeoGebra no tiene tantos comandos. Lo que sí vamos a usar ahora es el mismo que usamos cuando hicimos las coordenadas polares, para hacer algunas gráficas de las que comentamos en la clase pasada. Mira, este se llama curva. Entonces, fíjate, dice expresión, expresión, parámetro, valor inicial, valor final. Entonces, yo primero tengo que escribir la X, después la Y, el parámetro, es decir, la letra que usé para escribir esto. Vimos en la clase pasada, por ejemplo, cuando escribíamos los parámetros para hacer la astroide o también para la circunferencia, que nosotros escribíamos teta. Es una letra griega que me la permite el software, pero en realidad más vale escribir algo más sencillito. Entonces yo voy a usar la letra T y voy a escribir entonces curva y voy a poner primero, hagamos la primera que hicimos, la circunferencia, ¿cierto? Nosotros dijimos que esa era coseno de T, esa era la componente de la X. Después viene la Y, ahí, chample, la Y no tengo que escribir Y, tengo que escribir seno de el T. Siempre se separan por coma, parámetro. Entonces ahora viene la T. Esto va a empezar en 0 y va a terminar en el 2. Te fijas, no es en el 2 nomás, sino que es en el 2. Aquí está la letra griega. Donde se me fue el pi. Ahí está pi. ¿Ya? Aguante. Voy a borrar esto para que se vea. Justamente lo que construimos fue la circunferencia. Cuando nosotros hacemos, por ejemplo, la otra que aprendimos fue la cicloide, que la parametrización era X, la X era coseno al cubo, entonces lo vamos a poner coseno al cubo. Voy a aprovechar que ya tengo escrito esto y lo voy a hacer aquí, aquí mismo, coseno al cubo, y entonces lo que voy a obtener justamente es la que llamamos la astroide, ¿sí? Si yo, estas componentes, ¿cierto?, se van multiplicando por algún valor, por ejemplo, no sé, pues digo 5 coseno y 5 seno, ¿cierto? Lo que voy a ir obteniendo, ¿cierto?, son astroides que van a ser más grandes, ¿cierto? Eso fue, ¿cierto?, las dos que vimos. Y había una que comentamos, que no hemos hecho la gráfica, y que es de la cicloide. Vamos a hacer la gráfica hoy día de la cicloide. La vamos a hacer de las dos formas, con el computador, y también la vamos a hacer así a mano con esta lógica que comentábamos, que para nosotros, como mencionaba, es re importante. Voy a compartir dónde está la cicloide, voy a compartir esta hojita. Aquí estamos en el área, esto estaba un poquito antes, donde dijimos curvas importantes, esto es justamente antes del astroide, está esta que dijimos que se llama cicloide. Entonces, como comentábamos, la X, ¿cierto?, de la cicloide en coordenadas paramétricas se escribe como A, o sea, una constante, T menos seno de T. Y la Y va a ser A, ¿cierto?, que va a ser una constante en el contexto de lo que yo voy a poner acá. Sí, podría hacerlo. Mira, voy a hacer una cosita. Voy a llamar a... No puedo usar la letra A porque esta curva me la llamó A. Lo voy a llamar B. B es igual a 1. Ya. Entonces lo voy a escribir de nuevo. Voy a escribir curva. Voy a escribir entonces ahora... dijimos que era B factor de la cicloide, la componente X, tenía el T menos seno de T. Entonces, eso es B, T menos seno de T. Esa es la componente X. Profe, no se ve el GeoGebra. Perdón. Que no lo compartí, perdón. Realmente me cambio nomás y ahora sí. Ya, entonces como mencionaba, en la curva de la cicloide
yo le cambié el nombre a la constante, le puse B, y la razón que le puse B es porque la curva, cuando yo la escribí, solita le dio un nombre y le dio el nombre de A. Entonces, si yo le hubiese puesto A igual a 1, acá por ejemplo, lo que hubiese sucedido es que me habría arrojado algún error, ¿ya? De repente esta cuestión te dan valores para esta cosa. Voy a escribir entonces la B va a ser, la I es B factor de 1 menos coseno del T. Como dijimos, nuestro parámetro es el T, y esto va a ir del 0 a, voy a decir, 2, ¿dónde está? Escribir. Esto lo voy a borrar. Significa cuando yo le aprieto eso, lo borro. Y acá aquí me faltó algo. Ah, dejé. Hoy, perdón. Un poquito voy a poner en silencio. Sí, me están llamando, pero voy a poner en silencio. Ya. Mira, aquí puse el pi fuera de la cosa y me quedó la escoba. Entonces tengo que ponerlo aquí. Pi. Y de nuevo me salió el pi. Ahí está. Pi. Y borro ese otro pi que me queda ahí. Ya. Entonces, del 0 al 2pi, en realidad me cubre un arco. Yo voy a ponerle del 0 al, voy a ponerle 10pi. Porque como mencionaba, lo que quiero mostrar es cómo se mueve esto. Se fijan, cada uno de estos se les llama arco de una cicloide porque justamente describe un arco. Se fijan, ahí tengo un arco, ahí tengo otro arco. ¿A todo esto se dan cuenta cuál es ese numerito que está ahí? Voy a escribir, voy a cambiar. Espérame, porque hoy todo eso son. Hay una configuración que voy a cambiar. Ay, perdón. Unidad. Aquí voy a cambiar la unidad y la voy a escribir en pi. Aquí va a quedar más claro qué es lo que pasa en el eje X. ¿Te fijas qué distancia tiene el arco de la cicloide? Tiene una distancia, te fijas, describe una distancia desde que parte el arco hasta que termina, su distancia es 2pi. Como dije, yo le puse un parámetro, un B acá, yo podría haber escrito aquí un 5 o no haber puesto nada y eso significa que habría sido 1. Y lo la gracia es de que cuando uno hace estos parámetros, que yo escribía al principio B igual a 1, y el GeoGebra automáticamente me lo crea como un parámetro. La idea es esto que yo lo puedo ir cambiando. Espérate, voy a achicar un poquito el gráfico para que se vea qué es lo que pasa. Ahí creo yo que se aprecia bien. Ya, mira. Mira, mientras más grande es el parámetro, fíjate que aquí me llegó hasta el 5, voy a llegarlo hasta el 5. Te fijas como los arcos de la cicloide no solamente aumentan, digamos, la altura que alcanza, sino además son mucho más extensos, ¿sí? En cambio, si yo le doy un arco, un valor al B chiquitito, incluso con el 1 que estábamos recién dando cuenta, nos dábamos cuenta que con el 1 tenía un arco de 2pi, pero cuando lo hago más chiquitito, te fijas ahí puse un B igual a 0,3, fíjate cómo se achicó mucho esta cicloide, ¿sí? Ahora, para nosotros ese número tiene que ser positivo, porque ya, si es negativo, te fijas, aquí pasa otra cosa. Mira lo que pasa si es negativo. Ahí lo puse muy grande, voy a hacerlo más chiquitito. Voy a hacerlo de -1, ahí está. ¿Te fijas lo que pasa si el arco, ese número en B es de -1? En realidad ya no estoy describiendo la misma idea que habíamos planteado de cómo se mueve, ¿cierto?, esta partícula que está pegada en un aro de un círculo, sino lo que sucede aquí es justamente que esto se da para abajo, ¿sí? Ese no es un caso que nosotros en realidad analicemos, nosotros siempre tomamos el lado positivo. Lo clásico aquí que nosotros pedimos calcular es el área, ¿sí? Entonces, como mencionaba, nosotros vamos
a plantear entonces ahora. Ay, perdón. Esto de forma analítica, ya hicimos esta gráfica, y vamos a plantear entonces ahora de construirla haciendo un dibujito. ¿Ya? Voy a compartir la pizarrita. Profe, en la prueba tampoco nos van a hacer graficar esas coordenadas, ¿cierto? Las No, paramétricas. no. No, a lo más nosotros vamos a decir, el ejercicio va a ser de esta forma. Mira, va a decir, dada la curva, y va a estar escrita la curva en forma paramétrica o va a estar escrita en forma polar, sin que explícitamente te digan. ¿Te fijas? No va a decir, dada la curva en polares, dos puntos. Entonces, no, va a decir, dada la curva, y tú vas a mirarle y vas a decir, esta cuestión es en polares. Uno describe bastante, uno se da cuenta justamente que está en polares, porque cuando yo escribo algo en polar, ¿cierto? Si escribo algo en polar, siempre va a decir, no sé, por ejemplo, f de teta igual a, no sé, 1 más coseno de teta. O podría decir r de teta igual a 2 seno de 3 teta. ¿Te fijas? Tiene una forma que o voy a usar la r o la f, pero siempre la escribo en términos de teta. Y escribo solo una. ¿Te fijas? Esta es una y esta es otra. ¿Te fijas? En cambio, cuando son paramétricas, la curva siempre va a decir x. Podríamos usar igual la letra teta, pero voy a decir x igual, y igual. Entonces, es fácil de darse cuenta cuando es paramétrica y cuando eh, es polar, porque cuando es paramétrica tiene la x igual a algo, la y igual a algo. En cambio, cuando digo polar, digo una sola cosa. Aquí yo puse dos ejemplos, ¿sí? Esto no es que sean la misma cosa. Mira, este cambio es 1, y aquí voy a escribir otro, y voy a ir, por ejemplo, x de t, voy a usar la otra letra, ¿cierto? Porque voy a usar no necesariamente la letra teta, podría ser x de t, ¿cierto? Igual a, no sé, insisto que siempre son cosas simples. Voy a decir a coseno de t, y de t igual a b seno de t, por ejemplo. ¿Te fijas? Todo esto, yo no sé si se los había comentado. Nosotros en matemáticas nunca hemos hecho un certamen en aula. Yo sé que en física lo han hecho, pero a mí me genera mucha ansiedad esto de que no cacho bien cómo funciona y todo. Entonces, por eso yo quiero, durante la próxima semana, yo diría como al final de la próxima semana, les voy a pedir que contesten algo en aula, ¿sí? Va a ser un pequeño test, 3 preguntas, una cosa así, que no tiene absolutamente ningún valor en el contexto de la nota, ¿cierto? Pero en el fondo también tiene una lógica de una autoevaluación, para que ustedes vayan probando cómo les resulta esto. Y también para nosotros tiene un gran valor porque nos va a permitir analizar qué tipo de preguntas, perdón, cómo es la construcción más correcta de las preguntas. Dentro de digamos, el formato en que se construyen las preguntas hay varios estilos. Entonces queremos hacer algún tipo de prueba, ¿ya? Y después lo vamos a comentar, vamos a necesitar, ¿cierto?, que ustedes nos den algún feedback de cómo fue el proceso, si se conectaron bien, si tuvieron algún problema, etc. ¿Ya? Eso entonces es una observación, digamos, al margen. Ya, pero como decía entonces, cuando yo digo que tengo la cicloide, voy a poner ese ejemplo, cicloide. Voy a decir que tengo el caso, voy a decir x de t igual a 1, no, perdón, la x siempre es, la x es con el t. Es t menos seno de t. Y la y es, pero esta era t, pero ya espera, que me olvidé, cabeza. Esta es t menos seno de t, y la y es 1 menos coseno de t. Y voy a decir entonces que está el t entre 0 y 2. Y lo que vamos a hacer entonces es comentar cómo yo la graficaría sin tener una herramienta de un software, ¿cierto? Sin tener idea qué curva es, ¿sí? Entonces, insisto, y esto ya lo había comentado en la clase pasada,
La estrategia se basa en darme puntos, ¿sí? A todo esto, esta estrategia de darse puntos, cuando uno la usa en el contexto de las funciones, es decir, si yo dijéramos, por ejemplo, quisiera graficar, no sé, 1 dividido en x más 1, y yo digo, voy a hacer la misma estrategia, me voy a empezar a dar puntos, esa no es una buena idea. Y la razón es que en el contexto del cálculo, ¿cierto? Nosotros ya hemos estudiado estrategias para graficar ese tipo de funciones, ¿cierto? Que pueden ser en el contexto de traslaciones, ¿cierto? ¿Se acuerdan de esas gráficas que se hacían trasladándoselas sobre el eje X una unidad a la izquierda a la derecha, o arriba a abajo, o también usando el cálculo diferencial, es decir, derivada, etc. Entonces, en ese contexto tenemos muchas más herramientas. En cambio, en el tema de las coordenadas paramétricas, no tenemos esas herramientas. Por eso hacemos esta idea de darnos puntitos. Entonces me voy a dar, igual que en el caso anterior, voy a partir con el 0, con el pi medio. Me voy a dar puntitos que sean fáciles, ¿cierto? Pi, 3 pi medio, y voy a terminar con el 2 pi. A todo esto en el contexto de, si yo estuviese haciendo un gráfico para, no sé, para un informe, ¿cierto? Algo que es muy importante, ¿cierto? Es que estos van ordenaditos. Si después, pero esto no es un informe ni nada de eso, estoy haciendo solamente una tabla para pensar, para hacer una gráfica. Entonces, por eso, si después tengo alguna duda, puedo agregar otro punto acá y evaluar en algún otro punto. Entonces, los puntos los voy a ir poniendo en el plano. Voy a borrar eso y lo voy a poner más acá. Y ya sé cómo se va a ir moviendo esto. Entonces, vamos calculando. Tengo, para el t igual a 0, voy a escribir 0 menos seno de 0 me da 0. Para el i me va a quedar 1 menos, bueno, el coseno de 0 es 1, entonces 1 menos 1 me da 0. Quiere decir entonces que mi punto está aquí. Ese es mi punto. Ya. Vamos con el otro. Pi medio. Fíjate que cuando digo pi medio, tengo pi medios. La x vale pi medio menos el seno de pi medio, eso es 1. Pi medio menos 1. ¿Cuánto vale eso? ¿Sí? Pi medio es 3.14 dividido en 2, me da 1 punto algo, menos 1, me va a dar un número bien chiquitito. Ya, después lo vamos a ir poniendo y acá en el otro tengo pi medio, ¿cierto? El coseno de pi medio es 0, entonces me queda 1. Bien, entonces aquí voy a tener la x es 0 y algo, ¿cierto? Y esto va a valer, voy a ir escribiéndolo acá. Voy a suponer que acá tengo el 1, entonces, y aquí tengo el 1, va a ser por aquí. Ya, vamos con el pi. Con el pi voy a tener pi menos seno de pi es 0, entonces va a valer pi nada más. El pi, va a valer pi. Con el i voy a tener 1 menos coseno de pi vale menos 1, entonces me queda menos 1, 1 menos menos 1 me da 2. Voy a escribir el tiro el 2. Entonces, en la x, esto va a valer... no, perdón, aquí lo hice... sí, la x y en la x... no, lo hice mal, perdón. Lo estoy poniendo mal los puntos, perdón. Perdón. Sí, porque mira, tengo acá... Ahí estoy, perdón. Estas son la i, el 1 y el 2. Esta es la i, perdón. Y esto dijimos entonces, voy a suponer que tengo aquí el... voy a escribir aquí pi, aquí voy a escribir 2pi, ¿cierto? Y aquí voy a poner un pi medio, solamente como referencia. Y pi medio menos 1, dijimos que vale, será como por aquí. Voy a suponer que aquí está pi medio menos 1. Entonces, esto va a dar aquí, el primer punto este. Para el otro,
para el t igual a pi, dije que la x vale pi y la y vale 2, entonces está por acá. Con el 3 pi medio, perdón, en el 3 pi medio voy a decir, tengo 3 pi medio, seno del 3 pi medio, el seno del 3 pi medio es menos 1. Entonces voy a tener, te voy a calcular bien esa otra cosa, esa cosa. Sí, ya, entonces, perdón, tengo 3 pi medio, entonces tengo menos 1 me da más 2. Entonces tengo, a ver, 3 pi medio más 2. Y eso me da un 6 punto algo, me da algo bien grande por allá. No me alcanza a salir acá. Y aquí me va a dar, esta es la X, esa es la X, 3 pi medio más 2. Me da, en términos de pi, me da 6.7. ¿Me salgo de aquí? ¿Por qué me salgo de aquí? Y en la y me da 1 menos el coseno de 3 pi medio me da 1. Me debería de dar por aquí. ¿Qué es lo que estoy escribiendo mal acá? Algo estoy escribiendo mal aquí. Porque me debería dar el punto acá. En el 3 pi medio. Me debería de dar una cosa por aquí. O lo estoy calculando mal. Espérenme un poquito. Espérenme un poquito. No sé. Algo me pasó aquí que me da, me da 2 pi. La X me tiene que dar 2 pi. ¿Cierto? El 0 me da 0 y esto me da 0 y me da 0. Este punto me tiene que dar. Este de acá no sé por qué me da algo raro. ¿Se fijan? Porque cuando dos, a ver, déjame ver. Estoy calculando con el 3 pi medio, en el 3 pi medio, x igual a 3 pi medio, el t, perdón, es 3 pi medio, entonces me da el 3 pi medio menos el seno de 3 pi medio. Y el seno de 3 pi medio es menos 1, entonces me da 3 pi medio más 2 y me debería dar un punto por aquí. Pero me da algo por allá, no tengo idea por qué me pasa. Que estoy calculando algo mal, no sé qué es lo que ustedes hacen. Perdón. No veo, hay algo que no tengo bien, no cacho qué es lo que es. ¿Alguien me está comentando por ahí? Es 3 pi medio más 1. Ay, claro que es 3 pi medio más 1, tienes toda razón, no sé por qué le puse 2. Claro, po, tienes toda razón, perdón. Es 3 pi medio más 1, po. Más 1, no sé por qué le puse 2, como si eso valiera 2. 3 pi medio más 1. Y ese valor está... Perdón, mira que muchas gracias. ¿Qué me pasó con las matemáticas? Oh. Ya, entonces ese 3 pi medio me da, ¿cierto? 3 por pi dividido en 2, eso me da 4.7 y algo. Le sumo 1 y me da 5.7, que es el valor que yo asemejo más o menos como por aquí. Aquí está el 3 pi medio más 1. Y ese es el valor de la x y este es el valor de la y. Y entonces mi curva, ¿cierto? Hace esto.
ya, medio chueca me quedo, pero más o menos así es la curva. Este punto de hecho tendría que estar un poco más allá porque eso es como, bueno, no importa. El asunto, ¿cierto? Es que yo no necesité, en este caso, como lo que hicimos en la clase pasada, haber calculado otro valor más. Yo sé que la función t menos seno de t se comporta de una forma continua, ¿cierto? Entre 0 y pi medio, entre el pi medio y el pi, entre el pi y el 3 pi medio, y entre el 3 pi medio y el 2 pi. Entonces, llego y dibujo la curva. Y ahí obtengo, ¿cierto?, el arco de la cicloide. Ahora, calcular el área, que es lo que nos va a interesar ahora, ¿cierto? Y es claro que esta curva no es cerrada. Fíjense que teníamos acá a ciertas condiciones que teníamos que verificar. Las condiciones eran que fuera cerrada, que fuera simple y que fuera positiva. Entonces, cuando chequeamos esta, nos damos cuenta que no es cerrada, sí es simple y tampoco es positiva. ¿Se fijan cómo se fue moviendo la curva y cómo nos fueron dando los valores? Se fueron dando los valores, tomamos el t, dice que está entre 0 y 2pi, entonces empezamos desde el 0 y nos fuimos al 2pi. ¿Se fijan? En ese sentido, entonces, es importante este orden que le vamos dando a los puntos, porque eso nos va mostrando el sentido de la curva. Y te fijas, esas flechitas que quiero dibujar, se supone que son flechitas. Lo que quiero mostrar entonces es cómo se va moviendo. Se mueven en el sentido de las manecillas del reloj. Y eso entonces nos dice que la curva no es positiva. Pero aún así la podemos, entre comillas, considerar, porque el área, que ya sabemos, dado que esto es negativa la curva, lo que sabemos es que cuando calculemos el área, vamos a obtener un número negativo. Y por otra parte, esto de que sea cerrada, para este tipo de casos, aún así podemos usar, calcular el área, porque la podemos, entre comillas, cerrar. Eso lo voy a escribir acá. Entonces se puede cerrar, ¿cierto? Yo voy a entonces considerar la cicloide, voy a escribir la misma fórmula anterior, que dijimos que la x de t es igual a t menos seno de t. La y de t va a ser 1 menos coseno de t, ¿cierto? Con la t que está entre 0 y 2pi, el parámetro que tenemos eso, y voy a decir entonces que a eso le agregamos el eje x. Se fija que cuando yo agrego el eje x a esta curva, ¿cierto? Ya obtengo entonces un arco y que está cerrado. Entonces aquí voy a poder calcular el área. Y el área la vamos a calcular, ¿cierto? Siguiendo la formulita que estábamos viendo en la clase pasada. Estoy buscándola. ¿Qué es esta? No, esta no. ¿Qué es esta? Y puedo usar cualquiera de las tres, ¿no? Puedo escribir x por y' o escribir x' por y, y si quiero voy a cambiar el signo, o bien usar la original, ¿ya? La primera. Vamos a la primera. Y no voy a tener en el fondo, perdón, no tengo nada que cambiarle a la fórmula, porque aquí yo voy a escribir un medio de la integral entre 0 y 2pi. Se fijan, la línea que le estamos agregando, que la dibujamos en la cuestión anterior, no me influye nada. Y voy a escribir entonces x de t por y' de t menos, aquí en paréntesis, ¿cierto? Porque es la integral de todo eso, x' de t por y de t. Y esto es de t. Y para eso entonces tenemos que calcular, para poder usar la fórmula, vamos a tener que calcular x' de t. Se fijan, la x' va a ser 1 menos coseno de t. La y' de t va a ser la derivada de seno, es menos, la derivada de coseno es menos seno, entonces nos va a quedar seno de t. Y eso significa entonces que nuestra área va a ser un medio de la integral entre 0 y 2pi, y aquí voy a escribir, para x, que es t menos seno de t,
Voy a ponerle un paréntesis a eso, ¿cierto? Porque está multiplicado todo eso con y prima. ¿Y prima qué es lo que es? Seno de t. Menos. Voy acá. X prima, ¿qué es lo que es X prima? 1 menos coseno. Voy al otro lado, entonces escribo 1 menos coseno de t. Esto es 1 menos coseno. X prima, perdón. X prima es 1 menos coseno. Y el I de t es 1 menos coseno también. Entonces, sería 1 menos coseno. Y todo esto es de t. Entonces tenemos que distribuir acá. Uy, ahora estoy pensando si fue buena idea hacer esto, porque me va a quedar... Ah, no, si mira, va a resultar algo interesante, porque aquí me va a quedar menos seno al cuadrado cuando yo distribuya, y aquí me va a quedar menos con menos me da más, me va a quedar un coseno cuadrado, pero con ese menos me da menos coseno cuadrado, entonces ahí me va a aparecer un menos 1. Ya, démosle con esto, y ustedes después pueden hacerlo con la otra forma, y ahí después discutir, podemos comentar qué les pareció, cuál de las otras dos formas resultó más interesante. Fíjense que aquí tengo un cuadrado al binomio, así que lo voy a distribuir de inmediato. Eso va a ser 1 menos. ¿Le hago el paréntesis? Sí, hagamos el paréntesis ya. Esto es 1 menos coseno de t por 1 menos coseno de t, entonces 1 menos coseno de t todo eso al cuadrado. Eso significa que el cuadrado al primero menos 2 veces el primero por el segundo, es decir, coseno de t, y el cuadrado al segundo, coseno cuadrado de t. Obviamente que no vamos a empezar a integrar hasta que esto se vea de una forma más amigable y que hayamos agrupado términos y haber analizado distintas cosas. Tengo entonces seno cuadrado de t menos, aquí me queda menos 1, más 2 coseno de t, menos coseno cuadrado de t. Y esto se va a hacer un medio, la integral entre 0 y 2pi. Aquí voy a escribir t seno de t. Estoy quizás haciendo algo como muy de más, pero igual lo vamos a escribir. Menos 1. Voy a ordenar estos términos porque, como mencionaba, tengo aquí, quiero que destacar esto. Voy a tener menos 1, desde ahí, más 2 coseno de t, ¿cierto? Menos, voy a escribir aquí, seno cuadrado de t, más coseno cuadrado de t. Entonces eso significa que todo eso vale 1. Entonces voy a tener menos 1 me da menos 2. O sea, la integral acá, la voy a volver a escribir, es un medio integral entre 0 y 2pi. La primera era t seno de t. Sí, era t seno de t. De t. Voy a ir separándolas al tiro. Más un medio integral entre 0 y 2pi de, voy a escribir esta, coseno de t. 2 coseno de t en realidad. 2 coseno de t. Menos un medio integral entre 0 y 2pi, 2 de t. Te fijas que este menos 1, con ese menos 1 me da menos 2. Entonces ahí va a aparecer esta integral. Esto, ¿cierto? De acá tengo que tomar atención con esto, porque esta integral que está acá dice t seno de t, por tanto tengo que usar integración por partes. Es decir, aquí voy a decir que esto vale u, voy a decir que la u vale t, de u vale dt, de b es seno de t, y el b entonces es menos coseno, no, es coseno de t, perdón. Coseno de t. Y aquí me comí el dt. ¿No? En esta otra, en cambio, es directa, y esta también es directa. Así que la única que tengo que escribir un poco más es en la primera. No. Voy a escribir. Acuérdense que cuando usamos integración por partes, los extremos no cambian. Entonces, eso va a ser un medio de u por b, es decir, t coseno de t, esto va a ser entre 0 y 2pi, menos la integral entre 0 y 2pi de b es coseno, de u y es de t.
Esa es la primera, más. Aquí tengo dos cositas que se cancelan, ¿cierto? Tengo ese 2 con ese 2, y entonces nos queda acá la integral entre 0 y 2pi de coseno, aquí ya me comí el dt, eso es seno de t entre 0 y 2pi, menos, ese era un menos, ¿cierto? Y aquí me había comido también el medio, porque todos estos tienen un medio, también se cancelan estos, y nos queda, y también me comí el pi medio, el 2pi, perdón, y eso nos va a entonces quedar t entre 0 y 2pi. Profe, ¿no es menos seno? ¿Perdón? ¿No Bien, es bien. menos seno? Es que me estoy acelerando. Espera un poquito, si de repente me... De aquí... Menos. ¿Cuál es la pregunta? No es menos seno de t entre 2pi, ¿o no? No, esta de acá es más seno. ¿Esta, cierto? Porque cuando derivo seno, obtengo coseno. La derivada de seno es coseno, pero la integral de coseno es seno. A su vez también, cuando digo la integral de seno, esa es menos coseno. Espérate, aquí me faltó un menos. ¿Eso es lo que me estás diciendo? Sí, aquí es un menos, perdón. Menos con menos me da más. Perdón que me estoy acelerando. Ya. Sí, porque la antiderivada, ¿cierto? La integral de coseno me da seno. ¿Por qué? Porque cuando yo digo seno, tengo coseno. Pero acá escribo db es igual a seno, por tanto, la antiderivada es menos coseno. Ya, esto entonces es un medio. Pero de todas maneras, esta cuestión que está aquí se me hace cero. Porque iba a evaluar el seno en el 2pi y el seno en el 0 y todos me dan 0. Acá en cambio voy a tener 2pi, que es el valor de t, por el coseno de 2pi. Menos. Aquí voy a tener 0. Aquí yo estoy hablando en el 0. Más. Como dijimos, la antiderivada del coseno, esa es seno. ¿Por qué? Porque yo derivo seno y obtengo coseno. Eso me quedó 0 y aquí tengo menos 2pi menos 0. Es decir, 2pi. Entonces aquí tengo, vamos a ir distribuyendo esto de acá. Tengo un medio, ¿cierto? Por el 2pi, por el coseno de 2pi, coseno de pi me doy la vuelta completa y eso es 1. El 0, ¿cierto? Es 0. Seno, esto también me da el 0, menos 2pi. Y esto me va a dar pi menos 2pi, me da menos pi. Lo cual obviamente me dio negativo. Aquí tengo algo porque no tengo desarrollado el ejercicio acá a mano, pero no sé por qué tenía la idea de que me da menos 3pi. Pero no sé si será porque era otra curva y tenía ese menos 3pi medio en la cabeza o porque me pifié. No sé. Ya. Tengo un tema, un problemilla, en realidad. Y es que me tengo que ir a la U ahora. Estoy en mi casa, como siempre, y tengo que ir a la U ahora. Quizá por eso ando tan acelerado. Ando acelerado hoy día, ¿cierto que sí? Sí. Porque quería terminar antes y nunca les dije a ustedes, quiero terminar antes. No, eso. Ando buscando, a todo esto la clase de la semana de ayer no la subí, eh, pero la tengo lista por subirla, pero ha sido como medio loco todo lo que he hecho de ayer a hoy día. Así que por eso no la subí. Ando buscando por aquí, yo sé que tengo que ordenarlos nomás,
Algunos ejercicios. ¿No? Sí, aquí encontré algunos ejercicios que son, se los voy a mostrar enseguida. Aquí encontré unos ejercicios que tengo que son de, por ejemplo, esta que dice calcular el área y longitud de la curva. La longitud todavía no vemos eso, pero lo vamos a ver el lunes. Calculamos el área. Aquí, fíjate, esta es una curva que es distinta. No es necesario realmente estarla graficando. Profe, no se ve. Ah, no se ve, perdón. No sé, pues no se ve. Perdón. Y ahora sí. ¿Te fijas? Aquí yo tengo un documento que en realidad el curso de Máster 22 es muy parecido al nuestro. Por eso, de hecho, en el aula tenemos material que se preparó en ese contexto para ese curso, porque nos sirve a nosotros también. El tema es el orden en el que se ven los contenidos. En Máster 22 se van viendo en paralelo, lo que resulta en realidad mucho más estresante. Nosotros, en cambio, lo vemos en otro orden. Entonces, ahora vamos vamos a quedar acá, ¿no? Yo les voy a preparar ese documento que les dije, que lo tengo en realidad como repartido por varias cosas y se los voy a compartir en el aula. ¿No? Me urge que ya vamos terminando este tema porque esto es lo último que nos queda en el contexto de la primera parte del curso que se relaciona con cálculo, ¿cierto? Con el cálculo integral en realidad, y nos interesa pasar a la segunda parte del curso, que son los de matrices, que es un tema muy importante, sobre todo para lo que viene después en los próximos cursos de mate, ¿no? Lo siento. ¿Estamos? Lo siento. Me quedaron mudos, entonces no sé qué les pasó. No sé, ¿tienen algo que comentar? De repente pienso yo, ¿se quedó esta cuestión pegada o no tienen consulta? Como les decía, lamento harto terminar la clase hoy día más temprano, pero tengo que ir a la U. Y entonces, eso. Bueno, me despido yo. Si no tienen ganas de despedirse, me despido yo. Voy a terminar de grabar y dejamos acá esto, lo siento.